Estoy muy nervioso. Me agarró un subidón. Igual no creo que tan nervioso como Francisco, que temblaba. Sobre todo cuando tuve ese lapsus y dijo el capítulo que más ama y no le salió bien la palabra, ¿no? Qué interesante el juego de las palabras y la filosofía, no más que eso, ¿no? Es realmente una intervención sobre el lenguaje y de eso vamos a hablar hoy. Pero estoy muy nervioso porque, bueno, crucé el océano. Siempre le he tenido miedo a los aviones, con lo cual me ha costado, pero bueno, por suerte inventaron el clonazepam y esas cosas, que es una nueva religión que funciona muy bien, ¿no? Más barata, creo, y con menos resaca. Pero creo que los nervios tienen que ver. Venía recién con Francisco caminando desde el hotel y me preguntaba cómo me sentía, y yo creo que he dado, digamos, no sé, la cantidad de charlas, conferencias sobre este tema, que es mi tema, de a miles, ¿no? Y en la medida en que pueda sentir esos nervios de la primera vez, ¿sí? Y creo que hay algo de lo vocacional que entonces está vivo, ¿sí? Que es contra lo que uno tiene que pelear todo el tiempo, sobre todo cuando se repite mucho en lo que hace, ¿no? Y esta sensación, estos nervios muestran que hay algo vivo ahí. Y creo que la filosofía incluso puede resumirse de ese modo, como en esta famosa idea por ahí más remanida de recuperar la capacidad de asombro, ¿no? En el sentido de hacer las cosas como si fueran la primera vez. Eso decía Epicuro, un filósofo que todo el tiempo fustigaba por esa necesidad de pelearse contra las burocracias mentales y recuperar ese espíritu originario o esa vocación originaria que se relaciona con hacer las cosas como si fuera la primera vez. Por eso me acordé de la primera vez, de mi primera vez no sexual, que mejor no recordarla, pero un horror. Pero la segunda también. No importa, no hablemos de ese tema. Sí, me acuerdo la vez que me di cuenta que esto era lo mío, porque yo había empezado a estudiar filosofía, pero nada, era muy jovencito, y me había anotado así como en unos listados para ser ayudante en el ingreso de la Universidad de Buenos Aires, el ciclo básico común. Y entonces nunca esperé que me llamaran, pero un viernes me llaman por teléfono, años 90, no había celular, no había nada. Increíble cómo se vivía antes de, no se puede creer, o sea, las cosas que habían en ese momento. Y me llamaron y me dijeron: el martes a las 7 de la mañana empezás a dar clase en el aula 4 en la Universidad de Buenos Aires, una materia pensamiento científico. Yo tenía 23 años y dije: ¿qué? ¿Y qué hago? Me dijeron: buscate Editorial Paidós, Ernest Nagel, La estructura de la ciencia, el capítulo La ciencia y el sentido común. Chuc, cortó. Me acuerdo de haber salido corriendo a no sé dónde, o sea, a buscar un texto, conseguí ese capítulo. Yo que siempre fui un devoto por el saber, ¿sí? En castellano, nerd, ¿sí? O sea, siempre fui un nerd, así tengo como una especie de enamoramiento, digamos. O sea, mis grandes amores no son reales, son tipo Derrida, ¿no? O sea, mis novios y novias son de ese tenor. Derrida, Madonna, bueno, Madonna no viene del mundo de la filosofía, pero más o menos, ¿no? Porque Like a Prayer es un gran manifiesto, digamos, filosófico para toda la vida. Pero me acuerdo que en ese momento fui y conseguí el capítulo, y como buen nerd me lo aprendí de memoria, pero de memoria. Aparte tengo una memoria mal, entonces era como que me lo sabía todo, pero eran los nervios, como hoy, de entrar a un aula. Yo usaba el pelo suelto, de hecho empecé a usar el pelo atado cuando empecé a ser docente, porque era como que con 23 años tenía alumnos de 18, 19, 20, y me acuerdo que llego ese día, martes a la mañana, no dormí toda la noche, y era como que llego así, ¿no? Y entro, el aula 4, ¿cuál es el aula 4? El aula magna, me dicen. No, o sea, ¿por qué? Era como...
Es así, ¿eh? He dado clase en ese aula hasta hace 5 años, o sea, y nunca fue lo último que me costó dejar, porque ahí empecé. Y me acuerdo que llegué y estaban así todos los alumnos y alumnas desperdigados, y yo así entré con mi pullover, pelo suelto, no sé qué, y entro así, y había que subir una plataforma como esta, ¿no? Y era como que hago esto, y entonces todas las voces que se escuchaban así, estaban charlando, esperando que empezara la materia, empezaron a callarse y sentí todas las miradas puestas en mí. Y obvio, nunca levanté, así estoy. Nunca levanté la vista y escucho una carcajada a lo lejos. No, que era como... Se ríen de mi pelo largo, me acuerdo. Se ríen como diciendo, este escuálido, bueno, era flaco en ese momento. Este escuálido, ¿qué nos viene a decir, no? Y me quedé así, y cuando levanté la vista, como ahora, una sensación rara, y la gente estaba ahí, ¿no? Y como que la carcajada terminó, y dije, bueno, no pude ni anunciar ni qué materia era, nada. Abrí la boca y vomité. El texto, ¿no? Vomité el texto. Y agarré y dije, bueno, buenos días, vamos a ver el texto de Ernest Nagel. El libro se llama La estructura de la ciencia, de Editorial Paidós, el capítulo es La ciencia del sentido común. Bueno, Nagel en ese texto, y las palabras me empezaron a salir. No podía creer. Y todo ese nervio se fue como decantando, y cada palabra que salía atrás de la otra encajaba con la anterior. Y yo veía que la gente hacía así, que sacaban los cuadernos y anotaban. Y era como que no hablaba yo, me hablaban. Alguien me estaba hablando, alguien me había tomado ahí un texto, no sé qué, lo que había hecho todo ese fin de semana. Y había un pasillo como este, y en un momento bajo de la tarima, a los 3 minutos, pero así con una contundencia tipo ¡tac! Y entonces esto, lo otro, ¡pam, pam! Y todo el mundo ahí anotando como loco, y en ese momento tuve el insight y dije, esto es lo mío. Fue esta cosa de encontrar una vocación, ¿no? Algo tan difícil. Dije, quiero esto toda la vida, quiero esto toda la vida. Me decía a mí mismo mientras seguía hablando, porque como ni sabía lo que decía, entonces podía estar así decidido, ¿no? Bueno, esa sensación como la que tengo ahora, de que puedo hablar, y ustedes me escuchan, y se ríen, o se enganchan, o algo les mueve, y algo les mueve a cada uno de ustedes en su propia historia, porque acá no hay una masa, acá hay singularidades que conectan con algo que uno tira y después uno lo lleva, y probablemente muchos de ustedes se hayan ido para el recuerdo de su primera manifestación vocacional o de su primera vez en lo que sea. Y esto es lo que tiene de hermoso la filosofía, ¿no? Que abre, no que cierra, y que abre y que cada uno pueda inspirarse para ir para su lado. A mí me gusta definir siempre a la docencia así: un docente no baja línea, un docente no es productivista, un docente, digamos, no forma. ¿Vieron esa palabra para mí tan discutible que es formación, para hablar de la docencia, ¿no? Como si los estudiantes no tuvieran forma. Tipo esta idea de que vengo a formar alumnos. ¿Qué son? ¿Masas informes? O sea, los alumnos no tienen forma, que hay que formarlos, no tienen memoria, no tienen género, no tienen clase social, no tienen ideología, no están angustiados, que uno viene con la forma a formarlos. A mí me gusta más el verbo medio teológico, pero no importa, que es inspirar, ¿no? Porque yo creo que la inspiración no tiene un objetivo estratégico. La inspiración uno la toma y la lleva para donde quiere. Yo creo que un docente es alguien que inspira a que el otro se transforme, digamos. Esa sería como la definición, y eso, digamos, es lo que a mí me atravesó siempre en lo que hago. Así que cuando pude, por suerte, en algún momento, después de años de dar clases en colegios, ¿sí? Yo no hice una carrera académica o de investigación tradicional, sino que siempre fui docente de secundario. ¿Acá se dice secundario? ¿Sí? Institutos, ¿no? De los colegios de tipo de 14 a 18 años. Esa fue como... Di muchas clases en facultades, pero mi eje eran ese tramo educativo que a mí
me enseñó la filosofía. O sea, yo dando clase aprendí filosofía, no es que aprendí a dar filosofía, aprendí filosofía. Porque tuve que trabajar fuertemente los contenidos filosóficos para después llegar al aula los lunes a las 7:30 AM, que es el horario al que siempre desterraban a las materias inservibles como las nuestras. Me acuerdo que siempre en el repartijo de materias a principio de año era como que todos se reían cuando llegaba yo. Como, bueno, Darío a Siberia. Siberia era como el peor horario, ¿no? Era tipo o lunes primera hora o viernes última hora, que vos sabés que no te van a dar pelota. O sea, no hay manera de que alguien conecte. O sea, 7:30 están durmiendo, parados, pero durmiendo. Mirándote, pero durmiendo, ¿no? Y entonces había que generar algo, porque bueno, uno puede ir a dar clases, filmar, hacer como que se engancha, decir las 3 boludeces que hay que decir, cobrar nada, porque el sueldo docente, y más en Argentina, ni se imaginan lo que es, y volverse a su casa. Pero a mí había algo, o sea, que no, digamos, yo necesitaba que pasara algo. Así que la mayoría de estos recursos pedagógicos más histriónicos que terminan en Mentira la Verdad, o en este libro, o en las cosas que después las formas, los formatos en los que prefiero experimentar e indagar para abrir la transferencia filosófica, empieza ahí, en adolescentes. Le debo todo a los adolescentes. Y por eso, digamos, me encanta, es una edad que me fascina. Hay 2 edades para mí que son edades para hacer filosofía así de una y al palo, como decimos en Argentina, ¿sí? Que es la adolescencia y la otra increíble es la vejez. Una vez me pasó, ¿sí? No sé cuántos de acá son argentinos, pero los que sean y los que no saben que en el año 2001 la Argentina tipo no la pasó muy bien. Y entonces hubo en ese año, nada, yo empecé a buscar, como muchos, empezamos a buscar trabajo en donde sea, y terminé dando cursos a jubilados y jubiladas de filosofía. Nada. 15 horas, los martes. La mitad se dormían. Pero nada, porque estaban también, digamos, medicados. Era un horario difícil. Y me acuerdo que llego, peor que esa, 100 personas, todas mayores de 70 años. Y 3 años estuve. Se iban muriendo así. Les juro. Pero aparte, les quiero decir porque era. Y Rosa, y no. No viene más. Me acuerdo la primera clase, mi primera clase en un curso de filosofía se llama La filosofía como ejercicio para la muerte. Porque yo siempre empiezo por ahí, como que digo, la filosofía existe porque le tenemos miedo a la muerte, todo lo podemos terminar ahí e irnos a tomar cerveza, ¿eh? Porque no hay otra novedad. O sea, es insoportable el tener que morir, y todo este verso es una manera de tratar de paliar, ¿no? Y de lidiar con eso. Todo este verso no es solo la filosofía, el amor, la política, el fútbol, todas esas formas religiosas con las que nos relacionamos con el sentido. Es como para tratar de soportar lo insoportable. Entonces yo empiezo por ahí, tipo a martillazos, ¿no? Con los botines de punta. Y claro, me dio cosa. Entonces fue la primera clase y yo como que no decía la palabra muerte. ¿Viste? Decía, bueno, la filosofía es una manera de asumir el final, el destino último. Y una señora levanta la mano, una petiza ahí en el fondo, que después se volvió tipo fanática de Epicuro y pegó un póster de Epicuro en su casa. Se lo juro, ¿eh? Y entonces se enganchó mal con el hedonismo y todo eso. Tarde, le decía yo. Y entonces levanta la mano y dice, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no dice la palabra muerte? Y yo le digo, como que... ¿De qué quieren que hable? De la muerte, me siento, ¿no? Al revés. O sea, ¿para qué venimos acá? Justamente, una vez que nos han
excluido y extirpado del sistema productivo, podemos relacionarnos desde otro lugar con la pregunta, ¿no? Digamos, entonces, es una edad muy interesante, una edad en la que uno se supone que estás en la espera de la muerte, en la espera, una espera irreal, porque vos le preguntás a cualquiera cuánto tiempo falta para que te mueras y te van a decir un montón. Y si tenés 70 años y le preguntás a alguien de 70 años cuánto te falta para morir, no te va a decir mañana. No saquen la cuenta. Una vez yo saqué la cuenta de, cuando tenía 45 años, saqué la cuenta de cuántos segundos me faltaban de vida si me muriera a los 85. Y dije, va a ser un número tan grande que me va a dar como tranquilidad. Y leí el número y era un número legible. Y dije, no, y era como si te dijera 23 millones. Tipo, no, 22.999, no, empezó como a correr para atrás. Pero, digamos, esa experiencia, tanto con la gente mayor como con los chicos, es una experiencia de un lenguaje que busca otro tipo de vínculo con la construcción de sentido. ¿Qué es la filosofía sino una manera de pensar? Pero es una manera de pensar desacostumbrada, o sea, que no estamos acostumbrados porque en el sentido común que de algún modo nos contiene y nos reproduce, es una forma de pensar que, como decimos en Argentina, no garpa, o sea, no suma, no garpa de pagar, ¿no? Como que no paga, sino que al revés, es interruptiva. Hacer filosofía, de alguna manera, digamos, se vuelve algo extraño porque, digamos, detiene el buen funcionamiento de las cosas, porque cuestiona. No es que la filosofía cuestiona lo que sucede en el topos uranos platónico o en el más allá. Lo interesante, lo peligroso de la filosofía es que lo que te cuestiona es lo que tenés a la mano. O sea, es ponerse en el lugar del lenguaje filosófico. Los autores, los 11 autores del libro y los autores que quieran de la filosofía te ayudan con sus categorías a ponerte en ese lugar y a tener como un marco conceptual para encarar cualquier cosa desde un lenguaje distinto. El lenguaje distinto que nos hace darnos cuenta que detrás de algo tan nimio como, no sé, una botella, se pueden esconder 10 millones de derivas conceptuales que tienen que ver con qué es lo que tengo en la mano, qué es tener en la mano, por qué siento que tengo algo en la mano, por qué lo siento con el cuerpo, por qué el cuerpo siente, qué significa que el cuerpo sienta, el cuerpo que a su vez es un cuerpo, ¿no? Asimismo el cuerpo es algo que tiene solidez y que tiene densidad y que tiene volumen y que además lo puedes cortar con una tijera y sale sangre. ¿Por qué sale sangre? La sangre cabe en la botella. La botella, además, digamos, que es nada, que tiene 3 dimensiones, pero podría tener 4. ¿Por qué no tiene 4? ¿Por qué el mundo vino con 3 dimensiones y no con 2? Con 1 estaría buenísimo. O con 10 sería imposible. Todo eso mientras estás sirviéndote agua que nunca termina de servirte, ¿no? Y además empezás con esa botella y terminás obviamente con, bueno, Dios no existe, porque siempre Dios no existe al final, ¿no? Te vas hacia ahí, las conclusiones son siempre las mismas. Dios no existe, morir te vas a morir igual y el amor es una cagada. O sea, son las 3 conclusiones. Te vayas por donde vayas. Ahora, cualquier persona normal te diría, pará y toma agua. Pero no tomás agua, porque si te colgás en esa deriva conceptual, existencial, déjenme que use la palabra existencial, entonces hay algo de lo práctico, de lo práctico del sistema que de algún modo se impotentiza. Hacer filosofía te vuelve impotente, te impotentiza, o sea, te corre del lugar tradicional del poder, pero porque uno en realidad no sabe lo que puede, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase famosa de Spinoza que decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo? El poder, ¿eh? Lo que puede el poder de un cuerpo, ¿no? Una cultura tan desde el alma, tan mental, y hay algo ahí, digamos, que yo hago filosofía con el cuerpo, no con la mente, digamos.
No es que no use la mente es cuerpo igual para mí, pero hay, como decía Derrida decía, yo no escribo con la cabeza, yo escribo con los dedos. Y los dedos es como un pincel, ¿no? Digo, escribís, vieron que cuando uno escribe, probablemente muchos de ustedes escriban, no es que uno está y dice, bueno, a ver, voy a pensar qué voy a decir. Nada, libera la mano. Y la mano escribe, de repente uno lee lo que escribió y dice, ¿quién escribió esto? Porque yo no lo pensé antes, ¿no? Esta idea tan occidental de que primero está el pensamiento, después está la palabra oral y después está la escritura, como que si una se derivara de la otra, todo es más anárquico y más confuso. Pero a esas conclusiones te va llevando una filosofía que, repito, lo que hace es hablar un lenguaje distinto, que es un lenguaje, por eso, extranjero, ¿no? Digo, hay algo extranjero en la filosofía, pero de una extranjería eterna, que hace que todos seamos de algún modo extranjeros. Yo me siento acá una extranjera, y al mismo tiempo, no es que siento una distinción, porque me siento extranjero en Buenos Aires también, hablando de filosofía. Digo, cualquiera que estuviese escuchando esta charla y no supiera de filosofía y viera las cosas que decimos y las preguntas que nos hacemos y toda esta cosa que hice yo con la botella, entraría y diría, están todos locos, vayan a trabajar. Como dicen en Argentina, agarrá la pala. Y yo le preguntaría, ¿y qué es la pala? ¿Qué es corso? ¿Desde qué es corso? ¿Desde qué? Pero, digamos, obviamente la extranjería de la filosofía tiene que ver no con su territorialidad, sino con hablar un lenguaje otro, que es un lenguaje que escapa o busca escapar al sentido común. Buscamos escapar al sentido común. Por eso la extranjería, ¿sí? Sócrates, el primer filósofo que murió por hacer filosofía, saben que murió por hacer filosofía, en el juicio, cuando lo enjuician, juicio donde él se defiende en un libro que escribe Platón fascinante llamado La Apología de Sócrates, que es un librazo. Sócrates, cuando habla y se defiende, dice, yo soy ateniense, nací acá, Atenas me dio la identidad, pero yo acá me siento un extranjero. Y no porque no sea de este lugar, sino porque hablo un lenguaje otro, me siento un otro, porque mi otredad está en romper con las formas así consuetudinarias en las que se habla y lo que se espera de uno. Y mi forma de pensar es inesperada, inoportuna, rompe, entonces me siento un extranjero. Y de hecho lo declaran culpable, conocen la historia, me imagino, y si no, véanla que está... búsquenla que está buenísima, igual les spoileo el final, que es que lo encuentran culpable, pero el jurado, que eran dos exalumnos de él, le dice, lo salva, y le dicen a Sócrates, bueno, tranqui, por lo menos elegí vos la sentencia, te damos dos opciones, la muerte, que es obvio que no la vas a elegir, o el destierro. Y obviamente Sócrates elige la muerte. Y es una cosa que nadie quería matarlo, el verdugo no venía nunca, los alumnos sobornan a la guardia cárcel y le dejan abierta la puerta, y él no se escapa, él dice, no, destierro no, porque, digamos, es al revés, no me puedo ir de acá, ¿no? Porque, digamos, mi misión es esta, es poner en entredicho esto, está entredicho entre lo extranjero y lo común. Esto me parece fundamental, de la recuperación del pensamiento existencial, en donde en lo cotidiano. Si no nos sirve, si no nos funciona, no sirve ir a hacerse, para mí, no sirve ir a hacer filosofía a la montaña, que es como hacer filosofía, digamos, en el academicismo, donde discutís con 4 o 8, 3 cuestiones que no le importan a nadie y nada. Y te pasaste toda la vida en esa, todo bien. Ahora, la implicancia social de la filosofía pasa por otro lado. Entonces, ahí hay una relación con lo más inmediato, con lo cotidiano, que te pone en un lugar medio perturbador, porque el tipo de cuestionamiento que uno hace pasa, digamos, primero es incomprensible, pero además es molesto. Es molesto. Sócrates decía, ¿se acuerdan? Soy como un moscardón que está ahí molestando.
Pero repito, porque está ahí a la mano. Estar a la mano significa que todas las cosas que damos por obvias, por supuestas, por naturales, pueden ser de otra manera. Y es la filosofía la que viene a deconstruir, la que viene a mostrar esa otra posibilidad que está oculta, esa otra versión que está soterrada, esa otra versión que está entonces, digamos, enterrada, puesta por abajo. Por eso es una subversión, por eso la filosofía no puede sino ser subversiva, no puede. No puede sino estar permanentemente atentando contra el sentido común. Un sentido común que no hace otra cosa que postular la dictadura de lo obvio, la hegemonía de lo obvio. Y se pelea contra eso. ¿Saben qué significa la palabra obvio? Latín, obvio. Vieron que en filosofía vamos a las etimologías y todo eso. Obvio significa es lo que tengo enfrente, lo que está enfrente, una relación así como de confrontación o de lo que está enfrente mío. Y vía, camino, el camino que está tan enfrente mío, que entonces lo creo el único. Y como lo creo el único, lo tomo. Nosotros estamos rodeados y rodeadas de obviedades. Obviedades todo el tiempo, que son las cuestiones que damos por supuestas. O sea que hay algo por debajo del opuesto supuesto que no visualizamos y las tomamos como si fuesen nuestra realidad natural. Como por ejemplo, como dijo hace unos meses un actor en la Argentina, una mujer que no es madre no se realiza. Y lo dio por supuesto. Y todo el mundo salió a discutir naturaleza, ¿no? Que es la forma en la cual, de algún modo, una idea, un ordenamiento de la realidad, que nunca es el único, sino uno, se naturaliza como si fuese el único posible, como si fuese algo tan obvio que es indiscutible. Díganme algo obvio. Que estamos aquí. Es algo obvio. Gracias. Es muy obvio, pero todos los que están acá saben que si queremos, podemos encontrar. No voy a darles la palabra porque no nos vamos más y nos van a echar, pero ya hay 10 argumentos que cuestionarían esa verdad obvia que es que yo estoy aquí. Esos argumentos, una persona normal dirían, bueno, qué exagerado, qué fumado, ¿no? O sea, te vas como a los bordes. Sí, eso es hacer filosofía. Desde decir, bueno, pero todo esto puede ser un sueño, y la señora que dijo que tú estás aquí, en exactamente 10 segundos se está despertando en su cama, mira así, empieza a gritar y dice, ¿no saben el sueño horrible que acabo de tener? Estaba en la casa del libro toda transpirada, viendo un coso argentino. Podría pasar, pero como argumentos como esos hay un montón, ni hablar que yo soy un holograma, por ejemplo, que en este momento habría que hacerlo un día de eso. Algo más obvio que estamos aquí, que nacimos. ¿De veras crees que naciste? Aparte, nadie es testigo de su propio nacimiento. Yo no me acuerdo, tipo, no quiero entrar en el debate por el aborto, aparte, en qué momento. Pero todo puede ser cuestionado, ¿sí? Obviamente, el modo provocativo e irreverente en que la filosofía cuestiona frases como estas, todos nos vamos a morir, es obvio. No es tan obvio. No es tan obvio porque, perdón, ¿no? Digo, porque ninguno va, así como ninguno es testigo de su muerte, de su vida, de su nacimiento, ninguno es testigo de su muerte. Nadie va a saber que está muerto. Si en un momento saben que están muertos, salgan del cajón. Porque no están muertos. Es obvio que en ese momento, o sea, el día que te mueras,
siempre vas a estar consciente hasta el segundo antes de morirte, ¿no? Si te morís y... ahí me estoy muriendo, pero la absoluta conciencia de que estoy muerto, nadie puede afirmar estoy muerto. Entonces, estoy vivo, sí, pero Borges decía que por eso todos somos en algún punto inmortales, ¿no? Porque lo decía de los animales en un cuento hermoso que se llama El Inmortal. Pero hay algo de la inconsciencia que se juega ahí, que uno en realidad... Pero todo este argumento que acabo de dar es un argumento, digamos, obviamente literario. Puede venir un científico, un biólogo y decir todo bien, Darío, pero los cuerpos se mueren. Está bien, pero acá estamos haciendo filosofía, no ciencia. Y la filosofía tiene que ver con una búsqueda existencial, no con la búsqueda del conocimiento científico. Todo bien con la ciencia. Ahora, también así como somos bichos científicos, somos bichos filosóficos. Yo entiendo que nos vamos a morir, pero no me cabe. Ni quiero. Y me sigo preguntando por qué. Y ahí se me empiezan a resquebrajar esos límites, ¿no? Les hago una pregunta muy obvia. ¿Cómo salimos de acá, de este lugar y de esta librería? Por la puerta, caminando. ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre otra forma? No se puede por ahí, podrían subirse a la palmera. Ok. Si yo trajera acá a mi hijo con el que hablé ayer y que me extraña, me dice, papá, vení a comprarme la camiseta de Dybala. Digo, no estoy en Italia, pero no importa. Está como... Lo trajera acá, es chiquito, se llama Teo. Dios, en griego le puse Dios de una... para liquidar cualquier problema filosófico, tipo, créetela porque... Y entonces le digo, Teo, ¿cómo salimos por acá? Y Teo haría esto, mira. Saldría así. Tum, tum. Empezaría a cantar y diría tum, 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 tum. Y golpearía la espalda de cada uno. Tum, tum. Acá del amigo de Galicia. Tum, 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 tum. Y le golpearía la espalda a cada uno de ustedes. Canturreando. Haría todas vuelta. 40 minutos. Porque se olvidaría, porque iría contando cada uno de los que toca y volvería. Claro, yo en ningún momento pregunté, digamos, cómo salir de aquí del modo más rápido. Yo pregunté cómo salir, de qué forma pregunté. Pero ustedes llevaron rápidamente el supuesto ahí, es que vivimos en una sociedad de la velocidad, de la productividad, del utilitarismo, del pragmatismo, nada. Ya estamos pensando cómo llegar rápido para agarrar la bicicleta y salir. O sea, ¿qué es lo que se juega en el supuesto, en los criterios que determinan la obviedad? La filosofía pone en evidencia eso. Mi hijo salió jugando, pero porque le cambió la lógica. O sea, y esa forma de resquebrajar el modo, digamos, común con que se nos presentan las cosas, me parece que es algo que puede provocar la filosofía. Eso genera la filosofía, vértigo, digamos. Muestra que nada es definitivo, muestra que todo puede ser de otra manera. Todo puede ser de otra manera. Un día mi hijo, él mismo, tengo más, pero él vino, Dios, ¿no? Los otros, por culpa de sus nombres, están en otra cosa. Pero él vino, un día estaba cocinando en una sopa en casa, una sopa de remolacha, no me olvido más porque estaba con una madera de cuchara que estaba toda violeta, estaba ahí. Y entonces vino y me dijo, papá, ¿me das? Yo le digo, ¿qué? Quiero jugar. Le digo, andá a agarrarle los juguetes, tiene 2 millones de juguetes. No, quiero. Entonces le doy la cuchara y automáticamente con la cuchara hace ¡zuc! Y me empieza a hacer dame, Teo. Y hace ¡zuc! Y se pone a cantar. ¿Me puedes dar? Y hace ¡zuc! O sea, mi hijo en un minuto transformó a la cuchara de madera en una espada, en un micrófono y en Harry Potter.
O sea, lo que para mí era una cuchara, para él fue 4 cosas en un minuto. O sea, mi hijo emancipó a la cuchara de su sentido unilineal. Demostró en ese acto que los adultos no podemos no concebir a una cuchara sino como una cuchara. Estamos enclaustrados en ese cucharismo y no podemos salirnos de eso. Ahora, el juego inofensivo es las pelotas, pero ese juego subversivo, porque muestra otras versiones, lo que hace es mostrar todas las otras perspectivas posibles de ese pedazo de madera. Que habrá, me voy a la mierda con este verbo, pero bánquenme, habrá constelado en ese momento en una cuchara, pero pudo haber constelado de otros modos. Ahora hay que habilitarla a la cuchara para que se descucharice un poco. Bien, saquen cuchara, pongan propiedad. Y entonces no hay solo como definición única, absoluta y definitiva de la propiedad privada, sino que hay formas disidentes, distintas, divergentes de pensar la propiedad. Cualquier manual de filosofía política va a definir la propiedad como mínimo de 7 u 8 maneras diferentes. No hay una cuchara llamada libertad que, o casualidad, se define únicamente como libertad individual de mercado, sino que es posible, acá apuesto que hay más formas de definir la libertad que la del liberalismo, ¿no? Por ejemplo, pensar a la libertad como liberación de toda opresión, sobre todo de la del mercado, ¿no? Entonces ahí hay un juego, una forma de pelearse contra lo obvio que no está presente en lo cotidiano. Lo cotidiano es el gran enemigo de la filosofía. Pero como todo gran enemigo, lo tenés al lado. Por eso no es que la filosofía se pelea con lo cotidiano y se va a la mierda. No. La mierda está en el baño y el baño está en lo cotidiano. Entonces es ir a lo más cercano y extrañarlo, hacerlo extranjero, ¿no? De sí mismo, ponerlo en una perspectiva diferente a la usual. A mí todo esto me nace vocacionalmente en el colegio, en el instituto o colegio secundario. Me acuerdo, corría el año 1982, un año muy caro para la Argentina porque fue el año de la Guerra de Malvinas. Fue el año de la Guerra de Malvinas y del Mundial de España, donde yo tenía, por ejemplo, un profesor de historia que trataba a la Guerra de Malvinas y al Mundial de España y la participación argentina con Maradona, que por primera vez venía a jugar acá, del mismo modo. Decía, ¿ganamos? ¿En qué? ¿En la guerra o en el Mundial? Era lo mismo para él. Iba de un lado para otro. Tremenda porquería de escuela en la dictadura que padecimos. Yo hice la mitad de mi secundaria en la dictadura, pero en ese año 82 me acuerdo que la profesora de literatura, que ojalá algún día me contacte porque me olvidé su nombre, pero me acuerdo que vino un día y dijo, bueno, vamos a ir a colegio de varones, todos varones, así con todas las xenofobias, discriminaciones y homofobias de un colegio de varones en la dictadura. Me acordé de 2000 guarangadas, pero que no las voy a repetir. Estábamos ahí, llega esta profesora y dice, bueno, a partir de la clase de hoy vamos a empezar a trabajar Borges. Borges, un autor que amo y que era uno de los escritores trabajados en la dictadura, ¿sí? Sepan, ¿no? Del mismo modo que no lo era Cortázar, por ejemplo, pero sí Borges. Del mismo modo que lo amo igual, digamos, así como amo a Heidegger, que me parece la filosofía más interesante que dio el siglo XX, y era nazi. Nada, tengo problemas, pero ahí hay un problema filosófico, que es la relación entre el autor y la obra, que está buenísimo también como problema, pero lo dejo para mi próxima visita. Quiero concentrarme en esto. La profesora de literatura viene y dice, empezamos Borges. Me acuerdo que mi compañero que estaba adelante, que ahora hace stand-up,
Se dio vuelta y me dijo, Borges, cagamos. Le digo, ¿por qué? Es incomprensible. ¿Cómo sabes? Me lo dijo mi hermano. Bueno, que el hermano era el abanderado aparte. Y entonces, bueno, y la mina abre un libro, el Aleph, y dice, vamos a leer un cuento breve y después les voy a dar una tarea, concéntrense. Todos los varones ahí, nadie escuchaba nada, te escupías. Y lee un cuento que cabe en una página, en realidad, que se llama La casa de Asterión, donde quien habla en primera persona es el Minotauro, ¿no? Un comienzo, sé cómo empieza, sé que me tratan de soberbia, sé que me acusan de soberbia, tal vez de misantropía, tal vez de locura. Empieza hablando, recuerdo que la palabra misantropía ya, levanté la mano. ¿Qué es misantropía, profesora? Mira así de costado y me dice, odio a la humanidad. Entonces me cautivó. 14. Y mis compañeros estaban en cualquiera. Y esta mujer contaba el cuento. El cuento es el Minotauro, conocen el mito del Minotauro hablando en primera persona. Y aparecía un Minotauro distinto al del mito. Yo era, como era nerd, me sabía todos los mitos griegos. Lo que pasa es que no lo abría con mis amigos porque me iban a pegar. Entonces, pero me sabía todos los mitos griegos, me sabía todo. Pero, ¿qué está hablando el Minotauro? Si el Minotauro es el malo. Pero este era bueno. Y era un buscador. Y era un pobre monstruo que estaba como tratando de lidiar con su extrañeza y decía, estoy acá dentro de este espacio raro, podría salir pero no salgo porque cuando salgo la gente del pueblo me grita y se asusta, no sé qué tendré de malo, mitad toro, mitad humano. A mí me gustaría tener amigos, no sé, me gustaría, de hecho juego a veces, pero invento amigos imaginarios. O sea, uno lee el lamento de alguien que no eligió un destino y que quedó ahí, encerrado en un laberinto. Cada tanto, dice, cada 9 años me vienen a visitar humanos a los que abrazo como para decirles vengan a jugar conmigo, pero cada vez que los abrazo se me empiezan a morir, inconsciente de su fuerza, y veo como su sangre le sale a chorros. La última vez uno de ellos, mientras se moría, me gritó que pronto va a venir mi Redentor y me va a salvar y me va a sacar de esta porquería que estoy viviendo. Desde ese momento no hubo más que esperar. Una página. Yo estaba así. O sea, aparte fue como lo que les conté de mi vocación, era como, no podía creer, era como que, no sé. Era como, posta fue más contundente que mi primer orgasmo. Era como, eso es un orgasmo. Lo otro lo tiene cualquiera, ¿viste? Era como, y en un momento la mujer muestra el texto, el profe, y dice, acá Borges deja un renglón. Yo, ese renglón en blanco me traumó hasta ahora. Es mi trauma identitario. Deja un renglón, cambia el eje y pone así en tercera persona. El sol reverberaba sobre la espada brillante, ya no quedaban vestigios de sangre. Abre un diálogo y dice, ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Yo ahí acabé. Pero empecé a llorar, para adentro, porque no podía. Vi la luz. No podía creer ese renglón en blanco, ¿no? Eso es la filosofía, gente, ese renglón en blanco. Ahí descubrí la filosofía. O sea, a partir de ese momento lo único que busqué fueron renglones en blanco. Y que generaran esa especie de cachetazo donde una realidad que se te presenta de un modo
puede subvertirse y presentarse de otro. Digo, es un dispositivo ese aplicable a cualquier cosa, a la economía, a la política, al fútbol, a la religión, al amor, todo el tiempo buscando esa distensión de lo que aparece sólido, ¿no? Me acuerdo que la profesora nos dijo, bueno, para la clase que viene hay que escribir un cuento que tenga la misma estructura que el de Borges. Todo eso. Yo salí corriendo, tomé el metro, llegué a mi casa, eran 3 estaciones, fui a la cocina, me acuerdo, saqué todo y me puse a escribir un cuento. ¿Sí? Ahí descubrí que quería ser escritor, porque además me pasó esto, empecé a escribir y me salió solo así. Y era como que bueno, era una historia re pedorra igual, pero era como que, y me había quedado el ritmo del final. ¿Lo creerás? Ariadna dijo Teseo, el Minotauro apenas se defendió. Ta 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 ta. Y con ese ritmo fui a escribir. Si la escritura es un arte, es eso, es ritmo, ¿sí? Después corregí 3, 4 boludeces, pero hay algo que sale desde otro lugar, un vómito es, de nuevo. Y fui a escribir una historia de un planeta que se peleaba con otro planeta. Y al final estaba el renglón en blanco y uno de los planetas en realidad guiñaba el ojo y era como la luna, que entonces que aparece una boludez. Pero estaba bueno. Y entonces se lo entrego a una profesora, repito, de la que no me acuerdo su nombre. A la semana la profesora trae los trabajos corregidos. Y dice, González, 1. Gómez, 1. Todos 1. Y el mío no lo nombraba. Entonces llega al final y dice, Darío, siempre Darío. Muestra así, 10. Ahí me subió, me sentí el Minotauro, me subió un calor. Todos, me dan el trabajo y me dijo 3 palabras. Me dijo, se nota que le gusta escribir. Le debo la mitad de mi vida a una profesora que no sé quién es. Así son las referencias, ¿no? No importa, no importa. Sí, me gusta escribir, ¿no? Termina el recreo, vienen todos y me pegan. Y me dicen, ¿así que te gusta escribir, maricón? Todos. Y era como, en Argentina se dice puto, ¿no? Así que te gusta escribir, puto. Y era como que yo lo tuve que ocultar. Yo no le contaba, yo hacía cursos de poesía, de literatura, pero no, o sea, no le contaba a mis compañeros, ¿no? Porque era como la sensación que es tremendo eso, ¿no? Es como te van también llevando a lugares que uno elige. Entonces descubrí eso, con lo cual este libro no puede sino ser, de algún modo, esa hibridación o esa mezcla entre la escritura y la filosofía. Les cuento que es un libro que, aunque no lo crean o si no lo saben, es una novela. El libro es una novela. La novela representa más o menos el 30% del texto, pero como que no es separable del texto. Lo entrama, lo enhebra. Una novela en la cual cuento toda una historia que me encantó y que, bueno, me encantó tanto que mi próximo libro de filosofía va a tener cada vez más elementos novelescos. Y porque creo que la filosofía tiene que dialogar con otros géneros y que entonces se vuelve como más llana, se la comprende un poco más, llega desde otro lugar más emotivo, ¿no? Y menos racional, en el sentido más frío del término. La novela cuenta la historia de un joven que está viajando en el metro y que hay un paro del metro delegados del subterráneo de la Argentina y entonces el muchacho va a devolver su ticket y le dicen no te podemos dar el dinero sino cambiártelo por otro. Él dice no porque tengo que tomarme un autobús, no puedo, sí, no, pum, se rompen los vidrios
y el muchacho está tirado en el piso con 4 policías encima. Uno le clava un cuchillo y está totalmente desangrándose y se muere. Primera página, tranquilo. Me acuerdo que uno de mis editores me dijo, no podés empezar con un... No, escribilo vos. Y entonces, los editores, lo dejamos para otro capítulo. Y entonces, digamos, el testigo, que tipo soy yo o lo que fuese que está ahí, ve que es así, dice, wow, qué problema, qué quilombo, qué raro todo esto. Y en eso, a la hora, en uno de los grandes canales de noticias de la Argentina, de esos que están en todos los bares y que, digamos, monopoliza la información, esas redes de noticias que de algún modo monopolizan todas las noticias, se ve que aparece urgente, volvió el terrorismo en la Argentina. Y entonces el gobierno, es una historia de ficción, ¿no? El gobierno y su, digamos, asociación con este gran medio determinan que este joven era un terrorista, que en realidad se había logrado detener lo que iba a ser el retorno de los años 70 a la Argentina y del terrorismo más crudo. Y ante el miedo de lo que sucede, el gobierno decreta el estado de sitio y se llena y llama al ejército a la defensa de la seguridad interior. Y entonces, a lo largo de esta novela, la Buenos Aires que conocemos se nos llena de tanques y nada, vuelven las peores imágenes. No, pero es de frecuencia eso. Vuelven las peores imágenes, digamos, que uno recuerda de la época de la dictadura, pero nada, con situaciones que van a ver cuando lean el libro, que me imagino lo van a leer, con los militares en las estaciones de metro, palpando a la gente. Y el testigo de todo lo que está pasando, obviamente muy alarmado por la situación, tiene un saber, como el que sale de la caverna de Platón, tiene un saber. Él sabe que no es un terrorista, el muerto. Y no sabe qué hacer con ese saber porque todo va camino para el otro lado. Y entonces su deriva es una deriva donde le van pasando cosas, son 3 días que va como huyendo. Yo creo que la filosofía es un modo de escape en algún punto. Esa huida lo encuentra haciéndose amigos nuevos, se enamora en un cementerio, termina teniendo sexo en una clase de bioenergética. Nada, le puse un poco de... Porque claro, en el medio... Está buena esa escena. En el medio voy explicando las frases, pero las frases están totalmente vertebradas con la historia. Entonces, si explico la frase de Agustín que le gustó a Francisco, ama y haz lo que quieras, obviamente tiene una relación con lo que le está sucediendo en ese momento a este hombre. Lo mismo las 11 frases, como verán la última, que es la de Foucault, donde hay poder, hay resistencia, marca como un final bastante, que no se los voy a contar, pero muy propio de lo que es la historia de los servicios de inteligencia de la Argentina. Así que, de algún modo, esa novela es como una invitación a trabajar las frases. ¿Por qué elegí estas frases? Empecé con 70 frases. Tengo en mi archivo 70 frases, de hecho ahora vuelvo a la Argentina y empiezo un curso llamado Filosofía en otras 12 frases. Estas 11 frases surgieron de un curso que di en la ciudad de Rosario y después en Buenos Aires, donde doy cursos de filosofía con clases que duran 2 horas y cada una es un análisis de cada una de estas frases. Y de ahí salió este libro, pero digo, eran 70, hay de todo. Terminé eligiendo estas 11 un poco porque algunas de ellas son las más conocidas, o sea,
El libro también pretende ser un libro de divulgación, así que está Solo sé que no sé nada. Que saben que es una frase que escribió ¿quién? Nadie, porque como van a leer en el libro, acá no les estoy adelantando nada porque esto está en Wikipedia lo que estoy diciendo, pero no es una frase literal. Sócrates en ningún lado escribe Solo sé que no sé nada, primero porque Sócrates no escribe nada, salvo para un presidente argentino, que no sé si sabían, está en YouTube esto, pero está en YouTube. Si lo que está en YouTube, vale. Hay un presidente argentino de los años 90 que invitó a todos los jóvenes argentinos a leer. Lo que pasa es que la cagó porque puso la obra escrita de Sócrates. Si hubiera dicho la obra de Sócrates, quedaba como... Porque en realidad Sócrates aparece siempre como el personaje de la obra de Platón. Platón es el que escribe y lo pone a Sócrates como su alter ego, como yo intento acá, desde mi lugar mucho más chiquito, hacer en el texto. Ese presidente dijo también, está en YouTube, esto, digamos, tiene que ver directamente con España, porque dijo también que había que leer la obra de esos dos grandes pensadores españoles que eran Ortega y Gasset. Se lo juro que los separó y los nombró a los dos por separado. Un genio del mal, ¿no? Aparte, un devoto hincha de River Plate, un equipo que tiene Argentina, que vino aquí a España y salió campeón de América. Yo no soy hincha de River, pero él sí, y en ese momento había un jugador que se llamaba Ortega, con lo cual uno empezó a hacer, y había un arquero que se llamaba Pacet. Entonces uno pensaba y decía Ortega y Gasset, pero porque se imaginaba la formación del equipo de River. Solo sé que no sé nada es una frase para mí fundamental. O sea, no fue la primera porque traté de respetar la cronología, pero me parece clave esta idea de cómo una frasecita suelta, autónoma, tiene una musicalidad, ¿no? No la escribió, no está en ningún libro de Platón, no está. En la Apología, que es donde aparece esta idea, está la idea. O sea, ¿quién inventó la frase? Nadie. O peor, alguien. Nunca lo sabremos. Es como ese poema hermoso de Francisco de Pessoa, Tabaquería, ¿no? Donde hablábamos con Francisco de Pessoa, donde en Tabaquería Pessoa dice: acá he escrito un montón de poemas que nadie nunca leerá, y por ahí inventé filosofías más, o sea, mejores que las de Kant, pero todo terminará aquí en un cajón de cosas usadas, ¿no? Y yo siempre seré nadie, el que vive aquí en la Guardilla, dice Pessoa. Hay algo ahí de alguien que inventó la frase, es genial, pero ¿por qué? Desde el marketing, si quieren, incluso. Marketing en el sentido de que es una frase convocante. Si solo sé que no sé nada, ¿no? Cualquiera de ustedes que no leyó nunca un libro de filosofía, se cuelga a sí mismo diciendo: a ver, está buena la frase. Dice que uno sabe que no sabe nada, pero entonces, ¿sé o no sé? La frase solo sé que no sé nada, ¿cómo se resuelve? ¿Sé o no sé? Levante la mano quien vota. Balotaje. Levante la mano quien vota en solo sé que no sé nada, que la conclusión es que sé algo. Levante, muy bien. Bajen, levante la mano quien vota que la conclusión es que entonces al final no sabemos nada. Bien. Hay una tercera parte que está durmiendo o quiere escaparle al pensamiento binario, o se hacen los filósofos y no quieren entrar en la consigna del sentido común. Obviamente, la respuesta terrible que damos en el libro es que sé y no sé al mismo tiempo. Bueno, pero resolvelo. No. Resolvelo vos en tu pensamiento utilitario, en tu vida práctica, tipo, ¿tomo agua o no tomo agua? Resolvelo, ¿tomo agua o no tomo agua? Ahora, los que hacemos filosofía
vamos a la tensión, a la paradoja. Solo sé que no sé nada es una paradoja. Y las paradojas son irresolubles. Y la paradoja es lo que define lo que somos. Y cuando hacemos filosofía, todas estas frases nos van llevando siempre al mismo lugar. Detrás de cada una de estas frases alcanzamos, van a ver, una paradoja. Alcanzar una paradoja es entender que en el fondo de todo no hay fondo. Que en el fondo no hay fondo. Hacer filosofía es ir hacia el fondo de las cosas. Y lo que descubrís cuando llegás al fondo es que no hay fondo. Y que cada vez que te topás con ese abismo originario, desesperadamente tratás de armar un fondo, ¿no? Bocetás un fondo y lo imponés. Llámese el cristianismo, llámese, no sé, la ideología que quieran. Uno trata de aferrarse a algo. Que hay un fondo, pero el fondo, escúchenme, se hace fisura por todos lados. Y más cuando la filosofía apunta a eso, porque en el fondo tenés esa paradoja. ¿Cómo no va a ser paradójica la existencia si nacimos para morir? No, bueno, pero lo que importa es lo que quieras, es una paradoja constitutiva. O sea, uno nace, no es que nace con el objetivo de morir, porque ya pensar que la vida tiene un objetivo, ya eso es una forma de tratar de sopesar el hecho de que nos vamos a morir. Quiero decir, si yo naciera y supiera que no me voy a morir nunca, entonces no me gastaría en tratar de encontrarle un sentido a la vida. O sea, sería feliz como un musgo, no sé. Un musgo es mucho más feliz que nosotros porque está todo el tiempo frustrándose porque la búsqueda del sentido no la alcanza. Está ahí, y un día, truc, ya está. O una piedra que debe padecer menos que ¿no? Que una musgo. ¿Qué problemas puede tener una piedra, aparte? ¿Sigo? Que la orine un perro. ¿Cuántas veces por día te puede orinar un perro? Comparalo con todo lo que te sucede, desde el WhatsApp hasta la inflación. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque nacemos para morir, es una paradoja constitutiva. A partir de ahí, todo. Entonces, todas las frases terminan ahí. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Hermosa frase adjudicada a Heráclito. Significa que todo cambia, porque el río, en realidad, son sus aguas, y las aguas del río están todo el tiempo siendo otras. Entonces uno entra al río, se bañó, vuelve a entrar y ya son otras aguas. Ahora, ¿el río es el mismo o no es el mismo? Y no es el mismo porque el río son sus aguas, pero las aguas van mutando. Está bien, pero el río, ya vos entrás al mismo lugar. El cauce, diríamos, pero el cauce es el río, es como si el río soy yo estoy todo el tiempo cambiando. Yo ya no soy el mismo de hace una hora, porque di esta charla. Tipo, en el epitafio de Darío va a aparecer el que dio una charla en la Casa del Libro. Ya se va a sumar como un dato más. Entonces ya no soy el mismo, ya soy otro, pero soy el mismo. Sin embargo, ninguna de las células que constituyen mi cuerpo hoy son las mismas células que lo constituían cuando tenía 15 años. Entonces, ¿por qué soy el mismo? Como la famosa paradoja de Teseo. ¿Conocen la paradoja de Teseo? La paradoja de Teseo es así. Imagínense un barco que sale de un puerto y va hacia otro puerto. En el momento que el barco sale, todas las maderas que hacen al barco son cambiadas por una barcaza que hay al lado, que le va cambiando a los 10 marineros que están cada uno de los tablones. Y entonces todos los tablones que constituyen al barco que sigue su camino hacia el otro puerto son intercambiados por tablones que vienen de afuera. Una vez que el barco llega a la mitad del camino, ninguna de las maderas que el barco tiene es la misma madera que constituía el barco cuando el barco zarpó. Y los 10 marineros se empezaron a tirar al agua
a ir a la barcaza, y de la barcaza subieron otros marineros que tomaron el mando del barco. Cuando el barco llega al otro puerto, ningún elemento constitutivo del barco es el mismo del que zarpó. O sea, no hay ningún elemento del barco que sea el mismo. Les pregunto, ¿es el mismo barco? Cuatro respuestas posibles. Sí. Eso avalaría que yo sigo siendo el mismo de los 15 años. Digo, el ser humano trata de aferrarse a que sí. Trata de aferrarse a que hay una identidad. Otra respuesta, no. No significa no me hago cargo de las cagadas que me mandé a hacer. Soy otro. ¿Viste cuando te cagué? Ninguna célula hoy permanece, así que... Pero bueno. Tercera respuesta que dijeron por acá. Sí, no. Es lo mismo que solo sé que no sé nada. Sé y no sé. Acá es el mismo y no es el mismo. Dale. Andá para un lado o para el otro. No. Sí, no. Es el mismo barco y no es el mismo barco. Depende de la perspectiva. Cuarta posición. Me importa un carajo, me voy a tomar un vodka. Que sería... O sea, hay cosas más que no serían. Pero es muy interesante estos planteos que parecen así como cuentitos, pero que en realidad nos llevan hasta el extremo. Todas las frases del libro buscan eso. Donde hay poder hay resistencia de Foucault, la idea de si la resistencia es realmente la que confronta con el poder o el poder es el que construye su propia resistencia. La idea de Derrida de que nada hay fuera del texto, y entonces si las palabras hablan solo de palabras, ¿qué hay detrás de las palabras? Si hay una realidad por fuera del lenguaje o el lenguaje construye la realidad. Dios ha muerto, que nos da esa idea de deriva absoluta que comienza con la falta de un centro. Todas, ¿no? Bueno, todos los sólidos se desvanecen en el aire de Marx, ni hablar, la idea así del cambio permanente que se provoca con el capitalismo, un capítulo que me encanta, que sucede en el medio de, ahí sí, andando en el metro, como para darle ese ritmo a la frase. Pienso luego existo de Descartes, donde plantea la paradoja que hay entre el sueño y la vigilia, paradoja insalvable. La frase de... Bueno, todas van a lo mismo, la de Aristóteles, ¿no? Que se cuenta que Aristóteles termina de dar ese capítulo al que le gusta el tema de la amistad. Dicen que Aristóteles termina de dar una clase sobre la amistad y le dice a sus amigos, a quien les dio las clases, amigos míos, la amistad no existe. Y todos se quedan como, pero ¿qué onda? Si me llamaste amigo, entonces existe la amistad, ¿por qué me llamas amigo? Y el capítulo más impactante para mí que es el del amor, ¿no? Porque es la idea del amor, ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Una frase que está así como en el frontispicio de todas las experimentaciones postmonogámicas que se aferran de esa frase diciendo, bueno, si hay amor, entonces vos hacés lo que querés, porque el amor, digamos, no tiene que ver con la apropiación del otro, sino te amo, hacé lo que quieras porque te amo, además, porque como te amo, no soy tu dueño, ¿no? Que si San Agustín supiera que su frase se la usa para eso, volvería, ¿se acuerdan la historia de San Agustín? Volvería a su etapa previa a la conversión ahí, que nunca entendí por qué se fue de las orgías esas en las que vivía ahí en el África del Norte, ¿no? Con unos relatos absolutamente erotizantes. Lean las confesiones, toda la parte previa a la conversión es como una pornografía impresionante. Bueno, ese San Agustín que escribe esta frase al revés para justificar lo contrario, ¿no? Él dice que en realidad, para justificar, ¿saben qué? Que Dios haya entregado a su Hijo. Dice, hay amor, así que crucifíquenlo. Lo entrego porque hay amor y hace falta. Y da una explicación para lo del día de hoy que es increíble, que dice, del mismo modo, un padre si tiene que pegarle a su hijo está bien porque lo hace por amor. Y entonces de nuevo esa paradoja en relación al amor, si el amor tiene que ver con uno o con el otro. Bueno, todos los capítulos rondan
alrededor de lo mismo, la estructura siempre es paradójica. Así que con esto termino esta presentación. Les agradezco y los invito a leer un libro que no los va a hacer felices, un libro donde no la van a pasar bien, un libro donde se van a sentir, eso sí, vivos, perturbados, encendidos, erotizados, no me cabe duda. El Eros es así, digamos, nos enciende, nos pone arriba, sobre todo porque no nos sosiega, ¿no? Ese desasosiego originario que mezcla esas dos cosas y genera también esa paradoja última en la que estamos arrojados, que es que al mismo tiempo, ¿sí?, que lo que hacemos nos planifica, también nos duele, porque como dice Platón sobre el amor, ¿sí?, en el amor uno busca lo que no tiene, y esa búsqueda nunca se termina de realizar, ¿no? Tal vez esa es nuestra tragedia, nuestra fatalidad, pero nada, está buena. Muchas gracias.